Antes de comenzar este relato, quiero pedirte que comentes desde dónde estás viendo esta historia. Eso ayuda mucho al canal a crecer. Así como tu like y tu suscripción hacen la diferencia para que más gente conozca relatos como este. Es una historia difícil, pero necesaria. Así que respira hondo y ven conmigo a entender lo que ocurrió en la pequeña villa de San Miguel Arcángel, en el interior de México, en un solo día que lo cambió todo para siempre. Esteban Morales llegó a esa villa cuando aún cargaba en sus hombros la fuerza de un joven sacerdote que creía, de verdad, que podía cambiar el mundo con oraciones y confesiones. El pueblo de San Miguel lo recibió como quien recibe una nueva esperanza. Después de años de arrodillarse ante el carismático padre Gonzalo Mendoza, nadie imaginaba lo que se escondía detrás de esos muros. Esteban tampoco. Al principio, su rutina era simple. Bautizaba a los hijos de los agricultores, bendecía matrimonios humildes, escuchaba pecados tan banales como deudas atrasadas o peleas de vecinos. Fue en esa rutina que él construyó lazos con niños que hoy nadie olvida. Miguel, que gustaba de ayudar en la misa cargando velas. Eduardo, que afinaba la guitarra para el coro. Javier, que leía salmos, aunque no entendiera la mitad de las palabras. Antonio y Rubén, más callados, siempre ayudando a limpiar el patio después de las celebraciones. Para Esteban, eran niños como él había sido un día, curiosos, inocentes, queriendo sentirse parte de algo más grande. Y era por ellos que se arrodillaba antes de dormir, pidiéndole a Dios que lo mantuviera digno del ministerio que había abrazado. Pero en 1992 todo se rompió. La invitación para una reunión secreta en la sacristía no parecía gran cosa. El obispo llegó primero, con esa sonrisa que mezclaba bendición y autoridad. Luego vino un sacerdote de sotana negra, acento extranjero, hablando de Roma como si fuera el cielo en la tierra. Por último, un empresario que Esteban conocía solo de vista, dueño de la mitad de las plantaciones alrededor. Cuando cerraron la puerta con llave, Esteban entendió que no era solo otra conversación sobre diezmos o reformas en la iglesia. Fue allí, escuchando cada palabra tragada en seco, que Esteban supo que todo en lo que creía estaba resquebrajado desde antes de su llegada. Gonzalo Mendoza, el sacerdote que el pueblo idolatraba, era en realidad un monstruo con rostro de pastor. Abusaba de niños como quien roba dulces de una estantería. En silencio, protegido por la fe que todos depositaban en él. Y cuando surgieron rumores, todo fue silenciado con dinero, becas, promesas que callaban el dolor. Gonzalo no fue castigado, fue transferido, y Esteban, aunque asqueado, firmó su nombre en un pacto que no fue escrito, pero quedó tatuado en el alma. Después de ese día, nada tuvo sentido como antes. Cada hostia entregada, cada bendición dada, cada confesión escuchada, todo pasaba por el filtro podrido del secreto que Esteban llevaba. Miraba a los niños en el altar y veía cicatrices que nadie más veía. Y aún así siguió, porque dijeron que era por un bien mayor, porque juraron que la iglesia no soportaría un escándalo, porque en el fondo Esteban aún creía que guardar silencio era una forma de proteger al rebaño. Pero ese silencio se fue convirtiendo en veneno día tras día. Con el paso de los años, Esteban trató de convencerse de que ese peso disminuiría. Pensaba que, tal vez, los niños superarían, encontrarían alguna forma de reconstruir sus vidas, lejos de allí. Pero no era eso lo que ocurría. De vez en cuando se cruzaba con Miguel, sentado solo en un banco de la plaza, mirando el suelo como si fuera un pozo sin fondo. Otras veces veía a Eduardo desaparecer por semanas, reapareciendo con marcas en los brazos, olor a alcohol, ojos perdidos. Y Esteban, con la sotana impecable, seguía fingiendo que nada estaba mal, porque tenía miedo al infierno. No al infierno prometido en los sermones, sino al infierno de perderlo todo si contaba la verdad
A veces, durante la misa, su voz fallaba cuando miraba a Javier, que ya planeaba huir a Estados Unidos, aunque no tuviera documentos. Era un niño listo, pero llevaba sobre sus hombros algo que no cabía en la maleta. Antonio, que un día soñó con ser sacristán, desapareció de un momento a otro. Algunos decían que se fue a vivir con parientes lejanos, pero Esteban sabía que la vergüenza y el miedo lo habían empujado lejos. Rubén aún aparecía en la iglesia, siempre callado, evitando la mirada del padre. Dormía poco, hablaba aún menos. De todos, quizás Rubén era el que más sangraba por dentro sin abrir la boca. Esteban intentó beber para olvidar. Comenzó con copas de vino que sobraban de la sacristía, luego botellas compradas a escondidas en un bar del pueblo vecino. El alcohol anestesiaba por unas horas, pero dejaba la culpa aún más clara al día siguiente. Nadie imaginaba que ese sacerdote que parecía tan sereno se despertaba empapado en sudor, con pesadillas en las que veía a Gonzalo sonriéndole, parado en la puerta de la sacristía. La sonrisa de quien sabía que, aunque lejos, aún estaba protegido por el mismo manto de silencio. Cuando la noticia de otros casos comenzó a llegar, historias similares, sacerdotes transferidos de una ciudad a otra, familias pagadas para no decir nada, Esteban se dio cuenta de que no era solo una herida aislada. Era una red, una tela que se alimentaba de miedo y dinero. Una tarde encontró papeles escondidos en un cajón viejo, recortes de periódico, anotaciones, listas de nombres. Lo que más dolía era ver firmas que reconocía, obispos que celebraban misas a su lado, sacerdotes que confesaban pecados banales en el púlpito y en las sombras eran cómplices del mismo horror. Cuando Esteban conoció al nuevo sacerdote, Aurelio Campos, sintió en el primer apretón de manos un frío que no sentía desde hace tiempo. Aurelio tenía modales pulidos, hablaba bajo, sonreía mucho. En poco tiempo se acercó a Ana, una niña que ayudaba a su madre a limpiar la iglesia después de las misas. La madre de Ana era viuda, vivía haciendo trabajos ocasionales, aceptaba cualquier ayuda. Cuando Esteban vio a Aurelio ofreciendo transporte, regalos, palabras dulces, supo que estaba viendo la misma película repetirse, pero esta vez con una niña. No podía dormir. Veía a Ana arrodillada en el primer banco, con esa mirada de niña que aún no entiende el tamaño del peligro. Era de noche cuando Esteban tomó la decisión que cambiaría todo. Fue hasta la pequeña sala donde guardaba archivos, rompió papeles viejos, separó fotos, cartas, todo lo que probaba lo que había pasado y lo que todavía estaba pasando. Pasó horas escribiendo cartas, una para cada familia. Pidió perdón sin saber si merecía el perdón. Sabía que no había excusa. No durmió esa noche. En el fondo entendía que no era valor, era desesperación. Ya no tenía fe en el edificio de piedra y vitrales, pero aún creía en Dios de una forma torcida. Y esta vez sintió que necesitaba hacer eso, aunque fuera para salvar a Ana de un destino igual al de los niños que no pudo proteger. A la mañana siguiente, Esteban abrió las puertas de la iglesia más temprano que de costumbre. El viento frío que pasaba por el corredor de piedra parecía cargar el peso de todos esos años. Mientras arreglaba el altar, sentía las manos temblar. Cada objeto, cada banco, cada vitral colorido parecía mirarlo de vuelta, juzgándolo en silencio. Era la última misa. En su cabeza repetía 1000 veces lo que necesitaba decir, pero la voz insistía en fallar. El miedo, aún después de todo, rondaba cada pensamiento. Sabía que ya no tenía a dónde huir. Cuando llegaron los primeros feligreses, Esteban reparó en los rostros. Algunos eran los mismos de cuando llegó allí, jóvenes que ahora ya tenían hijos, nietos, gente que lo veía como un guía, un confesor, un amigo. Nadie tenía idea de lo que estaba a punto de oír. Ana entró de la mano de su madre, con el cabello recogido con un lazo azul. El padre desvió
La mirada por un segundo, como si no fuera digno de mirar esa inocencia. Aurelio también estaba allí, parado junto al coro, sonriendo, fingiendo rezar. Esteban respiró hondo, sintió el peso de la sotana, de la cruz colgada en el pecho. Pensó en quitársela, pero decidió que no. Era con eso que necesitaba cerrar todo. Cuando la campana anunció el inicio, el pueblo se levantó. El coro cantó un himno antiguo que hablaba de perdón y pureza. Esteban casi rió por dentro. Pasó la vista por el papel doblado que guardaba dentro de la Biblia. Allí estaba todo. Cuando subió al púlpito, sintió el corazón dispararse como si quisiera salir del pecho. El micrófono chilló. El silencio se esparció por la nave. Era ahora o nunca. Respiró hondo. Firmó los pies en el suelo y comenzó a hablar. Las primeras palabras salieron trabadas, casi tragadas por la vergüenza. Pero pronto la voz ganó cuerpo, alimentada por una rabia contenida que hervía desde hacía casi 20 años. Contó de la invitación en la sacristía, de los rostros que hoy parecían fantasmas rondando sus sueños. Habló de Gonzalo Mendoza, de cada niño, de cada acuerdo sucio. Dijo nombres, fechas, montos. Mientras hablaba, sentía el aire volverse pesado. Algunos fieles bajaron la cabeza, otros lloraban. Algunos murmuraban rezos bajos como si pudieran expulsar esa verdad de las paredes de la iglesia. Cuando reveló lo que descubrió sobre Aurelio, el murmullo se convirtió en gritos ahogados. La madre de Ana abrazó fuerte a su hija, intentando entender cómo podía estar pasando eso de nuevo. Aurelio, sin reacción, quedó inmóvil por unos segundos hasta dar un paso adelante, intentando contradecir, pero Esteban levantó un montón de papeles, fotos, copias de cartas. Allí no había espacio para excusas. El altar, antes símbolo de fe, se convirtió en un tribunal improvisado. El pueblo, que durante tanto tiempo se arrodilló en silencio, ahora levantaba la voz. Esteban no pidió perdón en voz alta, porque sabía que eso no bastaba. Solo explicó por qué se calló tanto tiempo, por qué se dejó engañar, por qué fue débil. Dijo que no pedía piedad, pero que necesitaba que todos supieran la verdad antes de que fuera demasiado tarde para Ana, para otros niños, para esa comunidad entera. Cada palabra era una piedra arrancada de dentro de él, y aunque la iglesia se derrumbara, sentía que finalmente respiraba de nuevo. Cuando terminó de hablar, el silencio que quedó en la iglesia fue casi insoportable. Nadie parecía saber qué hacer. Algunas personas lloraban en silencio, otras se abrazaban. Había gente que miraba a Esteban como si viera a un traidor, alguien que destruyó lo que quedaba de fe. Pero él ya esperaba eso. Entendía que para muchos allí era más fácil odiarlo que enfrentar lo que sucedía detrás de las puertas de la sacristía. Aún así, no retrocedió. Quedó parado detrás del altar como si esperara una sentencia. Los primeros en moverse fueron los padres de las víctimas, aquellos que aún estaban allí o que tenían hijos pequeños ayudando en la misa. Algunos se acercaron al altar, tomaron los papeles que Esteban dejó sobre el mantel blanco. Leyeron rápido, susurraron entre sí. No tardó en comenzar una discusión mezclando rabia, vergüenza y miedo. En medio de la confusión, alguien llevó a Ana cerca, abrazando a la niña como si quisiera protegerla de todo eso. Aurelio intentó salir por un lateral de la iglesia, pero dos hombres de la comunidad bloquearon la puerta. Nadie se iría sin rendir cuentas. Esteban se sentó en uno de los escalones del altar, sintiendo el peso de las piernas, como si el cuerpo finalmente entendiera que estaba libre de esa carga. El olor a incienso que aún flotaba parecía fuera de lugar, casi irónico. Miraba al techo, a las imágenes de los santos, preguntándose en silencio si Dios aún lo veía como un sacerdote o solo como un hombre arruinado intentando saldar su cuenta con el cielo. Por dentro, la única certeza era que, aunque fuera preso, excomulgado u olvidado,
Nunca más sería cómplice. Afuera, el rumor se extendió rápido. En poco tiempo, más habitantes comenzaron a entrar a la iglesia, atraídos por el rumor de que algo grave se había revelado. Esteban veía rostros conocidos, viejos amigos, gente que un día compartió pan y café con él después de la misa. Ahora todos miraban como intentando encajar esa nueva versión del Padre en la imagen que siempre tuvieron. No había manera. Para muchos, Esteban sería recordado para siempre como el traidor que abrió las heridas de la villa. Para otros, quizás sería el único que tuvo el coraje de rasgar el velo. Mientras la confusión aumentaba, alguien llamó a la policía. No tardaron en entrar dos guardias locales en la iglesia, con miradas perdidas, sin entender bien cómo manejar la situación. Nunca habían visto algo así en San Miguel Arcángel. De un lado, fieles revoltosos, familias en shock, un sacerdote expuesto como criminal. Del otro, un hombre con sotana, cansado, sosteniendo una carpeta llena de pruebas. Cuando uno de los guardias se acercó a Esteban, él solo extendió los papeles, señaló a Aurelio y dijo, casi sin voz, que allí estaba todo lo que necesitaban para comenzar. Así fue como Esteban Morales salió de la parroquia, donde pasó casi 20 años de su vida. No como sacerdote, sino como testigo de lo que ayudó a esconder. Mientras lo llevaban hasta la patrulla, escuchó gritos mezclados. Algunos lo llamaban santo, otros traidor. Algunos querían abrazarlo, otros escupirle en la cara. No reaccionó a ninguno, solo miró al cielo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía nada que temer. Y, en el fondo, entre todo el dolor, sintió que Ana, al menos, tendría la oportunidad que Miguel, Eduardo, Javier, Antonio y Rubén no tuvieron. En la comisaría, Esteban estuvo sentado por horas en una silla de madera, sintiendo el dolor en la espalda como si fuera castigo merecido. El jefe de policía del pequeño pueblo no sabía por dónde empezar. Nunca había visto una pila de Vincentes de papeles tan pesada, con grandes nombres, documentos sellados, cartas y fotos que parecían sacadas de una pesadilla. El jefe miraba a Esteban como quien intenta descubrir si tenía delante a un héroe o a un cómplice. Y en el fondo, Esteban sabía que era ambos, o ninguno. Solo un hombre roto intentando hacer lo correcto demasiado tarde. Mientras tanto, afuera, la noticia se esparcía como fuego en pasto seco. Los periódicos locales llegaron rápido, fotógrafos intentando apuntar sus cámaras por encima del mostrador de la comisaría. Reporteros querían sacar frases, titulares, cualquier cosa que diera escándalo. Pero Esteban no dijo nada más. Entregó todo en la misa y no pensaba repetirlo. Sentía que hablar más sería como abrir una herida que necesitaba, de alguna forma, coser hacia adentro. Ahora era con la justicia. Si es que ese pequeño pueblo tenía fuerzas para afrontar una investigación que involucrara a gente tan poderosa. Mientras esperaba, pensaba en cómo estaría Miguel. Imaginaba a Eduardo perdido en alguna calle, a Javier lavando platos en algún restaurante en Estados Unidos, a Antonio que desapareció sin dejar rastro, a Rubén durmiendo mal en algún cuarto pequeño. Pensaba en Ana, que a esa hora debía estar agarrada a su madre, intentando entender por qué un hombre tan sonriente como Aurelio podía ser tan podrido por dentro. Cada rostro venía a su memoria como una confesión que él mismo necesitaba oír de nuevo, solo para recordar por qué hizo lo que hizo. Cuando finalmente volvió el jefe, trajo consigo a 2 agentes que parecían más perdidos que él. Uno de ellos cargaba una carpeta nueva, de esas de plástico barato, para guardar los documentos. Otro hablaba bajo por teléfono, intentando explicar a alguien en otra ciudad que era necesario enviar ayuda, fiscales, gente que entendiera de casos así. Esteban escuchaba todo sin reaccionar. Ya no tenía prisa. Sentía como si el tiempo ya no tuviera dueño. Después de tanto ocultar, todo ahora estaba en manos de quien quisiera ver.
Cerca del final de la tarde, dejaron salir a Esteban de la sala principal y sentarse en un banco del pasillo. No estaba preso, al menos no todavía, pero tampoco estaba libre. Sabía que tarde o temprano vendrían por él. Siempre viene. Cuando se toca un avispero así, quien abre la colmena suele pagar caro, pero, sentado en ese banco frío, sentía que ya no llevaba la cruz solo. El peso de guardar el secreto había matado su fe, pero, de alguna forma torcida, le había devuelto un hilo de coraje que ni recordaba que existía. Cuando la noche cayó por completo, Esteban cerró los ojos. Escuchaba voces afuera, cámaras disparando flashes, gente especulando qué pasaría con la parroquia, con el obispo, con el empresario que un día le apretó la mano en la sacristía. Ninguno de ellos estaba allí, claro. No tenían rostro cuando el escándalo salía a la luz. Desaparecían como ratas por agujeros que solo ellos sabían dónde estaban. Y, por primera vez en mucho tiempo, Esteban sonrió levemente. Una sonrisa pequeña, dolorida, pero verdadera, porque aunque nada cambiara de inmediato, al menos el silencio ya no sería una opción. Mientras esperaba noticias, Esteban recordó el día que llegó a San Miguel Arcángel. Era joven, acababa de salir del seminario, lleno de ideas bonitas sobre bondad, pureza, redención. Aún veía en los ojos de las personas un reflejo de su propia fe. Hoy, sentado en ese banco duro, entendía que había confundido fe con obediencia ciega. El precio fue demasiado alto. Mirando hacia atrás, veía cada rostro que confió en él como una alerta que ignoró. Y se preguntaba cuántos niños más se habrían salvado si hubiera hablado antes. En la pequeña villa, las campanas de la parroquia siguieron sonando esa noche. Era tradición. Las campanas sonaban cada vez que alguien necesitaba oración, pero esa noche el toque parecía un lamento. Madres cerraban las ventanas, padres discutían en la acera, familias se sentaban alrededor de la mesa sin saber qué decir. Algunos intentaban entender cómo sería todo después de ese escándalo, otros ya susurraban teorías, culpas, justificaciones, pero, en el fondo, nadie tenía respuesta, solo el silencio incómodo que sobra cuando una verdad fea se escapa y ya no puede ser empujada bajo la alfombra. Mientras tanto, Aurelio quedó encerrado en una pequeña sala de la comisaría, rodeado de miradas de desconfianza. No decía una palabra. Sabía que cada frase mal dicha podía cavar más profundo el agujero donde estaba metido. Aún así, en su rostro no había arrepentimiento, había miedo, un miedo que Esteban reconoció desde lejos, el mismo miedo que sintió cuando supo de Gonzalo, miedo de perder la sotana, la protección, el manto que cubría tanto pecado. Allí, sentados a pocos metros uno del otro, Esteban y Aurelio representaban dos lados de la misma podredumbre. Uno cayó, el otro actuó. Ambos sabían que eso no terminaba allí. Nadie apareció para visitar a Esteban esa noche. Ningún obispo, ningún superior, ningún abogado enviado por la diócesis. Quedó claro que fuera de la puerta estaba solo. Quizás era lo justo. Cargó solo tanto tiempo que ya no tenía sentido esperar apoyo. Mientras tanto, algunos habitantes que supieron de la detención improvisada de Aurelio fueron hasta la comisaría. Querían respuestas. Querían ver con sus propios ojos al hombre que sonreía durante la misa y abusaba cuando nadie veía. Algunos gritaban palabras que mezclaban rabia, fe herida y una revuelta que solo quien tuvo la confianza rota conoce de verdad. De madrugada, un empleado trajo un café aguado en un vaso de plástico. Esteban bebió despacio, como si quisiera sentir cada sorbo quemando la garganta. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía prisa. El empleado se quedó parado unos segundos sin saber si decir algo. Finalmente solo deseó que Dios perdonara todo eso. Esteban quiso responder que Dios no perdona el silencio cobarde, pero no dijo nada. Guardó el resto de la respuesta para adentro,
como si aún necesitara cargar una punta de dolor para recordar lo que hizo y lo que no hizo. Cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas empañadas, Esteban comprendió que, de cierta forma, ese día sería el primero de una vida que no sabía si tendría. Quizás sería preso. Quizás sería expulsado de la iglesia. Quizás sería olvidado o llamado a declarar en salas cerradas donde nadie graba nada. Pero, por primera vez, no importaba. Ya no había sermón que memorizar, ni confesión que esconder. No había mentira que sostener, y por más que doliera, eso era todo lo que necesitaba. Cuando finalmente dejaron salir a Esteban para que volviera a casa, ya era casi mediodía. No había esposas, pero tampoco aplausos ni palmadas en la espalda. Salió de la comisaría con la misma sotana arrugada, la carpeta de documentos bajo el brazo y un vacío que mezclaba alivio con vergüenza. Afuera, el sol brillaba fuerte, como si quisiera forzar a todos a mirar lo que estuvo tanto tiempo oculto. Algunos curiosos susurraron al verlo pasar. Otros bajaron la mirada, como si fuera pecado mirar a un sacerdote que decidió abrir la herida de su propia iglesia. No volvió directo a la parroquia. En cambio, se sentó en un banco de piedra frente a la pequeña plaza central. Desde allí podía ver el campanario, las puertas de la iglesia aún abiertas, algunos fieles entrando, saliendo, discutiendo. Parecían hormigas sin reina, sin un sacerdote que diera órdenes, que escuchara pecados, que garantizara que todo estaría bien al final. Y Esteban sabía, nada estaría bien pronto, pero en el fondo, eso también era parte de lo necesario. A veces, para limpiar una herida, es necesario rasgar más antes de cerrar. Mientras estaba allí, sintió que alguien se acercaba. Era la madre de Ana, aún sosteniendo la mano de su hija. La mujer se detuvo a unos metros, sin atreverse a sentarse a su lado. Su mirada era confusa, una mezcla de gratitud, miedo, rabia, desconfianza. No intercambiaron palabras, solo se quedaron ahí mirándose mientras Ana, sin entender todo, jugaba arrastrando una piedrita por el suelo. Esteban respiró hondo, quiso pedir disculpas, pero se las tragó. No existía disculpa suficiente. Lo que tenía que ser dicho ya estaba dicho. El resto era elección de cada uno creer o no. Cuando la madre de Ana se dio la vuelta y siguió el camino de regreso a casa, Esteban entendió que no podía esperar perdón. Quizás nunca llegaría, y estaba bien. Ese silencio decía más que cualquier abrazo, forzado o bendición protocolar. Ana aún miró hacia atrás, saludó con la mano pequeña. Un gesto tan simple que hizo arder los ojos de Esteban. Era como si, en esa niña, viera el pedazo de esperanza que aún no habían logrado enterrar. Y, esta vez, prometió en silencio que no dejaría que nadie más le arrebatara eso. Antes de levantarse del banco, Esteban miró al cielo despejado, sin nubes. No rezó. Ya no tenía oración memorizada que cupiera allí. Solo pensó en los rostros de los niños. Miguel, Eduardo, Javier, Antonio, Rubén. Pensó que, de algún modo, esos nombres ya no estarían más atrapados tras muros. Pensó que quizás, en algún lugar, ellos sabían que el silencio había terminado y que, aunque fuera tarde, alguien finalmente llamó a cada uno por el nombre correcto, víctima, no pecador. Con pasos lentos, Esteban siguió por la calle de piedra, sintiendo la sotana golpear sus piernas. No tenía idea de dónde dormiría esa noche. Quizás en la misma casa parroquial, quizás en la celda de 1900 en una cárcel mayor, quizás en una posada barata en otra villa. No importaba. Lo que importaba era que, donde fuera, ya no cargaría el peso de mentirle a Dios, a los demás, a sí mismo. Y en el fondo, eso ya era más de lo que podía pedir. Ese mismo día, mientras Esteban caminaba sin rumbo por las calles de piedra, algunos vecinos comenzaron a reunirse frente a la parroquia. Eran familias enteras, algunas con niños en brazos, otras sosteniendo velas encendidas en silencio. No había oración oficial,
ni sacerdote para guiar, solo una multitud confusa de fe herida. Entre susurros, algunas madres intercambiaban miradas que mezclaban rabia con alivio. Por primera vez en mucho tiempo, hablaban abiertamente de los rumores que siempre se habían susurrado, pero nunca confirmado. Ahora nadie necesitaba fingir que no sabía. Dentro de la iglesia, Aurelio aún esperaba, rodeado de 2 guardias improvisados, hombres de la propia villa, dispuestos a no dejarlo escapar hasta que llegara la policía mayor. Ya corrían rumores de que más historias comenzaban a aparecer. Un padre levantaba la voz diciendo que también desconfiaba de acercamientos extraños. Otro recordaba regalos, transportes, promesas. Poco a poco, lo que Esteban temía se probaba verdad. Cuando una parte de la tela se rompía, el resto aparecía. Era como tirar de un hilo que mostraba cuántos tentáculos estaban escondidos en cada rincón. Mientras tanto, sentado en un banco cerca del mercado, Esteban aceptó un vaso de agua de una señora que ni siquiera iba a la iglesia, pero que lo conocía desde joven. Ella no dijo nada, solo dejó el vaso a su lado y siguió su camino. Pequeños gestos así hacían que Esteban entendiera que, aunque sin perdón explícito, había gente que comprendía que la verdad tenía que salir, por más dolorosa que fuera. A veces, una mano extendida duele menos que una oración vacía. Esteban sabía que de allí en adelante, su vida ya no cabría más en esa villa. No podía quedarse esperando el peso de las amenazas, de los que aún protegían la red, de los que lo veían como un traidor mayor que el mismo abusador. Pensó en ir a otra ciudad, quizás buscar refugio en un monasterio lejano, lejos de ojos que le recordaban el pasado. Pero descartó rápido. No tendría sentido cambiar un silencio por otro. Si tenía que pagar, pagaría ahí mismo. No quería esconderse más. Esa misma tarde, la noticia ya había cruzado la frontera de la villa. Llegaba a radios de ciudades vecinas, comenzaba a aparecer en pequeñas notas de periódicos regionales. Algunos reporteros golpeaban la puerta de la casa parroquial buscando a Esteban para dar entrevistas. Él rechazaba todas, sentado en una esquina del patio, escuchando el ruido distante de las voces amontonadas frente a la iglesia. Sabía que de allí en adelante ya no controlaba nada. La historia se había vuelto de todos, y en ese punto era justo lo que tenía que pasar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Esteban volvió a caminar hacia la iglesia una última vez. Pasó por el portón de hierro, miró el altar iluminado por velas dejadas por los fieles. No había más misa, no había sermón, solo un templo abierto, tomado por murmullos que repetían verdades que, por años, estuvieron encerradas. Se detuvo en la puerta, apoyó la mano en la madera fría. Por un instante recordó cuando llegó allí, tan lleno de fe, tan dispuesto a ser pastor de un rebaño que merecía paz. Ahora era solo un hombre común, frente a una pared de piedra que ya no escondía a nadie. Entró en la iglesia, sin prisa, pisando el suelo que conocía de memoria, pero que ahora parecía otro lugar. Las velas titilaban, proyectando sombras torcidas en las paredes de piedra. Esteban caminó hasta el altar, pasó los dedos por el mantel blanco aún manchado de cera y lágrimas derramadas durante la mañana. Ya no había hostias, cálices ni coro cantando. El silencio adentro era distinto. No era el silencio que escondía pecado, sino el silencio que precede algo nuevo, aunque nadie supiera aún qué sería. En el fondo, encontró el viejo confesionario donde pasó tantas horas escuchando historias pequeñas, mentiras de marido, chismes de vecinas, deudas ocultas, pecados banales. Y fue allí, en ese banco apretado, donde se dio cuenta de cómo todo había sido una gran ironía. Pasó años escuchando confesiones de todos, pero nunca tuvo valor de confesar su propia cobardía. En ese cubículo de madera, el aire parecía más pesado que nunca.
Se sentó un momento, cerró los ojos, dejó que la memoria lanzara cada rostro de vuelta, como si fuera un castigo que aceptaba de pecho abierto. Afuera escuchó pasos. Algunas personas aún entraban, hacían la señal de la cruz, encendían velas, susurraban palabras que mezclaban plegarias y desahogos. No sabían si debían agradecer o lamentar. Algunos querían entender si, de allí en adelante, aún tendrían fe en misa, en sotana, en sermón. Otros, en silencio, solo se sentaban en los bancos, como si fuera el único lugar donde aún podían llorar sin vergüenza. Para Esteban, eso ya era señal de que algo estaba cambiando, aunque lento, aunque de la forma torcida en que todo comenzó. Cuando se levantó del confesionario, Esteban caminó hasta el púlpito una vez más. Pasó la mano por la madera gastada. Sintió cada ranura que tantas veces sostuvo mientras fingía tener todas las respuestas. Ahora no tenía ninguna, y no la necesitaba. Sabía que de allí no saldría ningún sermón final, ninguna frase hecha. Solo había espacio para la verdad desnuda, que ya estaba esparcida en cada banco, en cada vela encendida, en cada mirada de quien finalmente sabía dónde dolía. Antes de salir, se detuvo frente a la imagen de San Miguel Arcángel, el santo que daba nombre a la parroquia. Un ángel guerrero, espada en mano, pisando el mal. ¿Cuántas veces predicó sobre eso, hablando de coraje, de enfrentar al enemigo? Pero nunca imaginó que el enemigo estuviera tan cerca, tan humano, tan protegido por quien debería ser ejemplo de pureza. Hizo una última oración, no en voz alta, sino en un susurro que solo él escuchó. Pidió que, si existía justicia mayor que la de los hombres, alcanzara a cada niño que sufrió callado. Se dio la vuelta para irse del altar, respiró hondo y salió por la puerta principal, sin mirar atrás. Sabía que ya no pisaría ese lugar como sacerdote, quizás ni como hombre libre, pero por primera vez pisaba fuera de ese templo sin cargar sobre sus hombros el peso de ser cómplice. Y eso, para Esteban Morales, era más que cualquier perdón que pudiera pedir. Afuera, la plaza ya estaba casi vacía. Algunas velas encendidas cerca del portón de la iglesia titilaban en la brisa fría de la noche que llegaba. Esteban se detuvo un segundo para observar. No había aplausos, no había multitud, no había nadie esperando para escuchar más. Y en el fondo, así debía ser. Todo lo que tenía que ser dicho ya había sido dicho. El resto ahora era de cada uno que escuchó, de cada uno que llevaba dentro una parte de esa herida expuesta. Caminó por la calle de adoquines, pasó por una tiendita donde años atrás compraba café, pan, cosas simples que compartía con quien llamara a la puerta de la casa parroquial. El dueño lo miró, bajó la cabeza, no dijo nada. Esteban entendió. No había espacio para saludos en ese momento. El silencio de quien entiende era más verdadero que cualquier palabra ensayada. Siguió hasta el pequeño puente que cruzaba el río poco profundo de la villa. Allí se detuvo otra vez. Apoyó las manos en la baranda de madera. Sintió el olor del agua mezclado con el barro de las orillas. Recordó a los niños corriendo por allí cuando eran niños, riendo, mojándose los pies, huyendo del calor. Pensó en cómo cada uno merecía haber seguido así, niño. Pero el peso de lo ocurrido se los robó demasiado pronto, y nadie, ni sacerdote, ni obispo, ni dinero, podría devolvérselo. El cielo ya estaba salpicado de estrellas cuando Esteban se sentó al borde del puente. Sacó del bolsillo un pequeño rosario de madera, el mismo que recibió de su padre cuando decidió entrar al seminario. Pasó las cuentas entre los dedos, una por una, sin rezar nada en voz alta. Cada cuenta parecía recordar un recuerdo: la llegada a la villa, la sonrisa de cada niño, el apretón en la sacristía, la misa final. Era todo un solo hilo, una cuerda que sostuvo hasta romperse. Por primera vez sintió el cuerpo ligero. Todavía dolía, claro,
Dolía saber que pudo haber hablado antes, que pudo haber protegido antes, que pudo haber sido el sacerdote que prometió ser, pero, al mismo tiempo, sentía que allí, en ese puente, ya no era el padre Esteban Morales. Era solo Esteban, un hombre común, frágil, roto, pero que tuvo el coraje de enfrentar al monstruo que ayudó a alimentar. Y eso, para él, ya era más de lo que merecía. Cuando se levantó para irse, no sabía a dónde. Quizás iría a la ciudad grande a prestar declaración, quizás dormiría en una celda, quizás sería acogido por alguien que entendiera que el coraje no borra errores, pero impide que vuelvan a crecer. No hizo planes, solo guardó el rosario en el bolsillo, respiró hondo el aire frío de la noche y siguió por el camino de tierra, dejando la villa atrás. Detrás de él, la iglesia de San Miguel Arcángel seguía allí, silenciosa, iluminada por pocas velas, rodeada de murmullos de quienes comenzaban a entender que la fe verdadera no se esconde detrás de muros. Dentro de cada casa, cada padre, cada madre, cada niño, el nombre de Esteban Morales quedaría marcado de una forma u otra. Algunos lo llamarían traidor, otros valiente, pero para él bastaba saber que al rasgar el velo dio la oportunidad de que otras voces no murieran calladas. Y así terminó ese día, un sacerdote sin sotana, una villa sin secreto, una herida abierta que por primera vez tenía oportunidad de cicatrizar de verdad. Un acto de expiación tardío, pero real. Y quien escuchó esta historia, que no es leyenda, ni cuento, ni invención, lleva hasta hoy el recuerdo de que, detrás de toda cruz, aún vive un hombre de Mindonesind, carne y hueso, capaz de errar y a veces de intentar reparar.